Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video aquí como siempre, así que ve dejando tu poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante y activa la campanita. Vamos a hablar de esto detalladamente, que es lo más importante porque tenemos noticias y muy buenas noticias, tanto para nosotros como jugadores de móviles, tanto también para los fans como nosotros de Call of Duty y también de otros jueguitos. Todo esto implica muchísimas cosas. Como ustedes saben, Microsoft ha comprado Activision. Y esto va para bien, no va para mal. Primeramente porque Activision la ha estado pasando muy mal. Primero que unas que otras demandas, además de problemas obviamente en el ámbito, que tuvieron que despedir a medio personal incluso de desarrolladores. E incluso el propio Activision Blizzard estaba en la B. Microsoft vino y lo compró. Y me van a preguntar, ¿esto es bueno esto? Es muy bueno. Primeramente también para Activision Mobile, un desarrollador que compró sin querer Microsoft al comprar Activision. Esto gracias a lo que va a pasar con Warzone Mobile, que ahora le pertenece a Microsoft y que Microsoft lo más seguro es que va a meter de lleno una muy buena subdesarrolladora tras este proyecto, que todo apunta a que sea este año, en 2022. Veremos la secuela o precuela incluso del Call of Duty Mobile que ha creado Tencent Team Studios con Activision. Bueno, todo apunta a que así sea, ya que bueno, en la web de Activision y demás cositas están buscando ingenieros en Activision Mobile. O sea, básicamente están buscando personas que subdesarrollen o desarrollen videojuegos para móviles, porque quieren tener lo mejor de lo mejor. Además con el nuevo motor gráfico que se va a parecer mucho a Modern Warfare 2019 y que puede que tengamos un Call of Duty hecho y derecho mucho mejor que el Call of Duty Mobile, si en dado caso lo puede lograr conseguir Microsoft con Activision, sí, porque lo va a tener alegado completamente todo lo que hemos visualizado conforme a la compra de Microsoft por parte de Activision. Warzone Mobile le pertenece ahora a lo que es Activision, incluso también predominante, antes no sabíamos de que Microsoft iba a salvar la saga, y ahora con esto tenemos muy en cuenta de que Call of Duty será gratuito y sin tantas microtransacciones carísimas. Eso espero mediante tranquilamente el Modern Warfare, o también conocido como el Warzone Mobile, que va a llegar en este 2022. Si es que miramos alguna que otra pre-alfa, beta o algún gameplay en pantalla, teniendo en cuenta de que están buscando muchas personas para desarrollar este poderoso juego de 2022 gracias a la compra de Microsoft mediante Activision. Qué raro que haya salido la temporada número 1 de COD Mobile de 2022 de Haste exactamente el día que hayan anunciado el día que Microsoft compra Activision por un monto de más de 68 mil millones. Y bueno, pues no está mal, voy a ser sincero con ustedes. Warzone Mobile pinta ser mucho mejor que Call of Duty Mobile, teniendo en cuenta de que Microsoft va a estar detrás de ello. Y sí, porque ahora Xbox y Microsoft están unidos en este aspecto de lo que van a hacer con la saga de Call of Duty. De más juegos, yo sé que hay más juegos además de Call of Duty que parten Activision, como lo que obviamente es Warcraft, Crash y pues otras subsagas como StarCraft y pues sin más, o sea. Pero lo más importante es Call of Duty. La mejor noticia es que sabemos de que Call of Duty va a llegar en Game Pass, o sea que va a ser gratis, entre comillas, porque va a estar en la suscripción desde el día 1, no vas a estar pagando tanto dinero, $60, $70 por un solo juego. ¿Y qué pasará con el móvil? ¿Qué pasará con Call of Duty Mobile? Miren, va a pasar lo mismo que pasó con Krafton, tanto con New State y PUBG Mobile. Básicamente Tencent y Team Studios seguirán de la mano con Activision, que es el publisher, con este juego. Le van a seguir actualizando, le van a seguir metiendo ruletas y así sucesivamente. ¿Cuándo va a sentir el golpe fuerte este juego? Cuando llegue la entrega de Microsoft y Activision, el Warzone Mobile, que la va a romper. Estoy muy seguro que la va a romper. Es un juego muy esperado y más aún todo el mundo se alegró al saber de que Microsoft tendría en las manos el proyecto de Activision y teniendo también todos los subdesarrolladores tanto como Digital e incluso el propio Activision Mobile y Activision Shanghai, Binox y Raven Software, que son los que se van a encargar completamente, incluso una parte de Treyarch, para elaborar el Call of Duty Mobile. Sí, el Call of Duty definitivo, también con un Battle Royale que se ha intuido y lo hemos visto incluso en otros apartados, de que el modo zombie será de Black Ops 3, el multijugador será al estilo Modern Warfare 2019 y el Warzone igual. Todo apunta de que podríamos tener dos entregas de Call of Duty una entrega de Call of Duty cada 2 años. Porque también ha incluido Xbox de que Call of Duty lo van a meter en la congeladora y que ya no va a ser anual. Y esto lo puede hacer Xbox. Pero van a hacer estos cambios hasta 2023 para lo que es la versión de consola y PC. En dado caso van a estar obviamente inspeccionando todos los proyectos nuevos a futuros que tiene la propia compañía, ya que para eso la compraron, para mejorarla y subdesarrollar mejores juegos. En dado caso, como lo que es Warzone, mejorarlo completamente y salvarlo. Cosa que ha pasado con Halo, o Halo, como quieran que le diga. Y no estoy hypeado, estoy más que hypeado. ¿Por qué? Lograron salvar Halo. Después de mucho tiempo, Phil Spencer
con su estudio de Xbox y 343 lograron salvar Halo. Un juego que no se miraba desde 2010 con Halo Reach. No por nada todo el mundo decía, Halo murió en Reach. Y vinieron 12 años después y lo han revivido completamente con Halo Infinite. Lo que quiere decir de que Call of Duty no hay mejor empresa que pueda revivir un excelente juego, y también en su versión de móvil, que lo esté bien inspeccionado, como lo que es Microsoft. Y yo por eso siempre les he comentado, Warzone Mobile viene con todo. Y teniendo en cuenta lo que pueden hacer para mejor, y también con los costos, tanto de cost points, microtransacciones y demás cositas, no creo de que metan cosas tan caras como lo que son ruletas de $100, si en dado caso Microsoft lo lleva. Porque las microtransacciones nunca le ha importado tanto a Microsoft. O sea, los típicos precios siempre van a estar, pero las microtransacciones nunca han estado tan exageradamente como lo que es en parte de Tencent con Activision. Así que dudo mucho que eso lo miremos. Porque sí, lo típico, Krafton quiere emular a Tencent y Tencent hizo lo que le dio la gana con el dinero. Porque sí, al fin y al cabo son compañías. ¿Y qué es lo bueno de que Microsoft tenga las riendas de Activision? Que Activision solo busca dinero y Microsoft no busca solo dinero. Busca estar 100% al lado del jugador y darles la mayor diversión posible. Les interesa que logremos tener un buen juego, no el dinero, porque honestamente Microsoft no necesita más dinero del que ya tiene. Imagínense, ha comprado Activision. Así que Warzone Mobile pinta ser un muy buen juego. Hemos tenido pequeños teasers a lo largo del año pasado y este año empezamos fuerte. La verdad es que es un juego AAA lo que se espera para móvil. Y bueno, ojalá lo puedan correr muchos dispositivos, que se espera que sí sea. Así que Warzone Mobile es algo muy bueno, algo que esperamos mucha gente, muchas personas. Honestamente te lo digo, el Call of Duty Mobile me parece perfecto, pero si viene otra compañía como lo que es Microsoft, trabajando con Activision, y pule completamente el Call of Duty Mobile y lo hace un Modern Warfare 2019 para móvil, con gráficos con el motor gráfico Unreal Engine 5, estamos hablando del juego perfecto y por excelencia de móvil. O sea, un FPS hecho y derecho y gratuito, con microtransacciones, claro, porque tienen que ganar dinero de algo, porque a pesar de que sea gratuito, tienen que ganar de alguna que otra manera dinero, claro, no excesivamente como Call of Duty Mobile, con las ruletas y más cositas de la vida. Pero en fin, se viene un poderoso juego, se viene una poderosa entrega, y muchos esperan con ansia este nuevo anuncio por parte de Microsoft. Yo me alegré cuando miré que Microsoft había comprado Activision, porque dije yo, van a salvar por fin Call of Duty, y solo una empresa lo podía hacer y era Microsoft. Porque es la única que tiene el dinero para hacerlo. Primeramente porque Nintendo cuesta 77 mil millones, o sea, casi lo mismo que Activision. Y la única que lo puede salvar es Microsoft, y lo ha logrado. Solo con esta compra sentimos de que ha logrado algo que todos esperábamos, que salvaran a nuestro codcito. Y es la mejor manera de hacerlo. Warzone Mobile viene con todo, y más que todo aún, Microsoft está detrás de ello con los desarrolladores de Activision. Esto me alegra mucho, honestamente, y vamos a ver qué se cuece con esta poderosísima adquisición por parte de Microsoft y ese poderoso juego que se va a estar viniendo en móviles, posiblemente en 2022. Y miremos una que otra cosita, tal vez en el E3 de este año. Tenemos en cuenta de que falta poco, así que vamos a ver qué se cuece. Bueno, este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, por favor deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y nos vemos en el próximo video. Soy Destro32, que la 1314 me los acompañe, y nos vemos en el siguiente. Adiós.